máximo para asegurar nuestro futuro. Pero no me di cuenta de que el verdadero peligro no era perder dinero, sino dar demasiado dinero a quienes amaba. Cuando finalmente encontré la fuerza para defender mis ahorros, no imaginé que eso me costaría un hijo, pero me daría un nuevo amor a los 72 años. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mirar hacia atrás a los 70 años es como contemplar un álbum de fotografías con páginas desgastadas por el tiempo. Algunas imágenes permanecen nítidas y vibrantes, otras se han desvanecido, dejando solo los contornos de lo que una vez fueron. Mi nombre es Gabriela y durante 42 años fui profesora de matemáticas en una escuela municipal de Guadalajara. Mi esposo, Juan, falleció cuando nuestro único hijo, Miguel, tenía solo 13 años. Un aneurisma cerebral, repentino, devastador, definitivo. De la noche a la mañana me convertí en la única proveedora, la única brújula para nuestro hijo. Los años que siguieron fueron de estricta disciplina, no solo para Miguel, sino principalmente para mí. Aprendí a vivir con menos para ahorrar más. Rechacé invitaciones a cenas, abandoné el hábito de comprar ropa nueva y tomé clases extras los sábados. Todo para asegurarme de que Miguel tuviera acceso a la mejor educación posible, que nunca sintiera la ausencia de su padre reflejada en privaciones materiales. Nuestro apartamento de 2 habitaciones, que habíamos comprado con Juan cuando descubrí que estaba embarazada, se convirtió en nuestro refugio. Pequeño pero acogedor, con un balcón donde cultivé un jardín de violetas, las flores favoritas de Juan. Miguel creció como esperaba, estudioso, disciplinado, respetuoso. Se graduó en Ingeniería Civil de una universidad federal y consiguió un trabajo en una constructora respetable justo después de graduarse. A los 28 años ya tenía su propio apartamento, para el cual contribuí con la mitad del pago inicial, sin dudarlo. Ver a mi hijo establecido e independiente era la realización del sueño que Juan y yo habíamos compartido. Cuando me jubilé a los 65 años, tenía unos ahorros cómodos, 180,000 pesos mexicanos, el resultado de 4 décadas de sacrificios silenciosos. No era una fortuna, pero representaba seguridad para mis años dorados, como me gusta llamar a esta fase. Suficiente para vivir modestamente, cubrir posibles gastos médicos y tal vez realizar algunos pequeños sueños pospuestos, como conocer la Riviera Maya. Fue en esa época que Miguel conoció a Sofía. La trajo para un almuerzo de domingo, una tradición que manteníamos religiosamente. Ella entró en mi apartamento como quien evalúa una propiedad en venta, ojos atentos catalogando cada detalle, desde las cortinas de encaje que yo misma había cosido hasta los portarretratos sobre el estante. Cabello rubio impecablemente liso, uñas largas y rojas, tacones altos incluso para un almuerzo casual. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Señora Gabriela, es un placer finalmente conocerla. Miguel habla mucho de usted», dijo, extendiéndome la mano con un apretón sorprendentemente firme. Preparé feijoada, el plato favorito de Miguel, y durante el almuerzo, Sofía elogió efusivamente todo: la comida, el apartamento, incluso mi juego de porcelana que había heredado de mi madre. Miguel la observaba con una expresión que reconocí de inmediato: admiración ciega, el tipo de mirada que no ve más allá de la superficie. «Sofía trabaja en una boutique en el centro comercial Andares», comentó Miguel, orgulloso. «Mamá, ella conoce todas las tendencias». «Qué interesante», respondí, sirviéndole más arroz. «¿Te gusta tu trabajo?» «Me encanta la moda», dijo, arreglándose el cabello. «Pero es solo temporal. Estoy planeando abrir mi propio negocio pronto». «¿Qué tipo de negocio?» «Una tienda de ropa exclusiva importada», respondió con prontitud. «Hay un mercado creciente para eso en Guadalajara. Las mujeres están cansadas de las mismas opciones en las tiendas departamentales». Miguel asintió con entusiasmo, como si ya hubiera escuchado ese plan detallado innumerables veces.
Me di cuenta en ese momento de que mi hijo, tan meticuloso en cuestiones profesionales, parecía haber suspendido todo sentido crítico cuando se trataba de Sofía. Los encuentros dominicales continuaron, y poco a poco Sofía se convirtió en parte de la rutina. Siempre llegaba con pequeños regalos, un pastel comprado en una pastelería cara, flores exóticas que debían costar el triple que mis violetas, una bufanda de seda que combinaba perfectamente con mis ojos. Gestos calculados que Miguel interpretaba como demostraciones de afecto genuino. El matrimonio llegó 6 meses después. Una ceremonia en el espacio Jardín de las Mangabeiras, un lugar que costó 1/3 de mis ahorros. Miguel insistió en dividir los gastos conmigo, alegando que madre e hijo deben compartir este momento especial. Yo, que había soñado con ese día desde que acunaba a Miguel en mis brazos, accedí sin dudar. Quería verlo feliz, realizado, siguiendo su camino. La primera solicitud de ayuda financiera llegó 2 meses después del matrimonio. Un domingo como cualquier otro, excepto por el hecho de que Miguel llegó solo, explicando que Sofía tenía migraña. «Mamá», comenzó, mientras tomábamos café en el balcón, entre mis violetas. «Estamos pensando en remodelar la cocina del apartamento. Nada muy extravagante, solo reemplazar los gabinetes y los electrodomésticos». «Qué bien, hijo. Cocina nueva para su nueva vida». «Sí», continuó, evitando mi mirada, solo que surgió un imprevisto en el trabajo. Un proyecto se pospuso, y mi bono también. De inmediato me di cuenta de a dónde iba esa conversación. «¿Necesitas un préstamo?», pregunté directamente. «No es exactamente un préstamo, mamá. Es más como una ayuda. 15,000 pesos. Te lo devuelvo tan pronto como reciba el bono, lo prometo». 15,000 pesos. Casi el 10% de mis ahorros para la remodelación de una cocina que estaba en perfectas condiciones. Yo había visitado su apartamento la semana anterior y no había notado nada que justificara una remodelación urgente. «Claro, hijo. Te lo transferiré mañana mismo». Miguel sonrió aliviado, como si hubiera cargado un peso enorme hasta allí y finalmente pudiera depositarlo. Hablamos de otros temas, pero me di cuenta de que estaba más relajado, como si el verdadero propósito de esa visita se hubiera cumplido. El dinero fue transferido, el bono nunca se volvió a mencionar, y la supuesta remodelación de la cocina se transformó en un viaje a Buenos Aires. Lo descubrí semanas después, cuando Sofía publicó fotos en las redes sociales, mostrando ropa nueva frente a puntos turísticos argentinos. Ese fue solo el comienzo. Las solicitudes se volvieron regulares, siempre acompañadas de justificaciones elaboradas y promesas de devolución que nunca se concretaban. 5,000 para un curso de especialización que Miguel necesitaba hacer. 8,000 para reparaciones en el coche después de un supuesto accidente. 12,000 para ayudar con el pago inicial de un coche nuevo para Sofía, porque el viejo no era lo suficientemente seguro. En menos de un año, casi 60,000 pesos habían salido de mi cuenta. Yo, que había pasado 4 décadas ahorrando cada centavo, vi mis reservas disminuir sin que un solo centavo regresara. Aún así, no podía decir que no. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo negarle ayuda cuando decía necesitarla? Entonces, una tarde de mayo, recibí una llamada que lo cambiaría todo. «¿Señora Gabriela Oliveira?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «Hablamos del Banco Meridional. Estamos verificando una transacción inusual en su tarjeta de crédito». ¿Autorizó una compra de 8,500 pesos en la joyería Diamonds? Mi corazón se aceleró. No había hecho tal compra. Ni siquiera había visitado una joyería en los últimos años. «No», respondí con voz temblorosa. «No autoricé esa compra». «En ese caso, bloquearemos la transacción y su tarjeta. Deberá acudir a una sucursal para solicitar una nueva tarjeta». Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban. Solo había una explicación posible. Alguien había usado mi tarjeta sin mi autorización. Y esa persona solo podía ser Miguel o Sofía.
Mi propia tarjeta, que le había prestado a Miguel 2 semanas antes para una emergencia en el trabajo. Una cena con clientes importantes que necesitaba pagar, pero su tarjeta estaba al límite. Era un miércoles, y tuve que esperar hasta el domingo para confrontarlos en persona. Esos fueron los días más largos de mi vida desde el fallecimiento de Juan. La sensación de traición era física, un peso constante en el pecho, un dolor que no cedía. No pude dormir bien, perdí el apetito y mis violetas se quedaron sin agua por primera vez en años. El domingo llegó, y con él Miguel y Sofía para el tradicional almuerzo. Ella llevaba un collar nuevo, de oro blanco con pequeños diamantes incrustados. Reconocí de inmediato el estilo de la joyería Diamonds, donde Juan había comprado mi anillo de bodas décadas atrás. Puse el estado de cuenta de la tarjeta sobre la mesa, antes incluso de servir el almuerzo. «Necesitamos hablar», dije, manteniendo la voz firme a pesar de la turbulencia en mi pecho. Miguel parpadeó, confundido. Sofía inmediatamente se tocó el collar, un gesto automático y revelador. ¿Sobre qué, mamá? Sobre una compra de 8,500 pesos en la joyería Diamonds que no hice. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Sofía fue la primera en romper el silencio, su voz artificialmente suave. «Gabriela, creo que hubo un malentendido. Miguel quería darte una sorpresa para tu cumpleaños. El collar sería un regalo. Mi cumpleaños era en octubre. Estábamos en mayo». «¿Con mi propio dinero?», pregunté, sin poder ocultar la amargura en mi voz. Miguel finalmente habló, pasándose la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando era descubierto en una mentira. «Mamá, íbamos a devolverlo. Es solo que surgió esta oportunidad, este collar exclusivo, y pensé que te verías hermosa con él. Pensé que serías feliz». Miré el collar en el cuello de Sofía, sus uñas perfectamente cuidadas, el bolso de marca italiana que descansaba en el sofá. Luego miré a mi hijo, a este extraño que usaba el rostro de Miguel. «¿Por qué el collar está en su cuello?». Miguel tragó saliva, buscando las palabras. Sofía intervino de nuevo, ahora con un tono menos conciliador. «Solo me lo probé para ver cómo se veía. El tamaño es casi el mismo que el tuyo». La mentira era tan transparente que casi me río. Casi. En cambio, sentí algo endurecerse dentro de mí, una resolución que no sabía que aún poseía. «Quiero mi tarjeta de vuelta, ahora». «Mamá, vamos a hablar con calma», intentó Miguel, extendiendo la mano sobre la mesa. «Somos familia. Las familias se ayudan». «La tarjeta», repetí, extendiendo la mano. Sofía abrió el bolso italiano y sacó mi tarjeta, poniéndola sobre la mesa con un movimiento brusco. «Nunca pensé que serías tan mezquina», dijo, las palabras saliendo como veneno. «Después de todo lo que hicimos por ti». «¿Todo lo que ustedes hicieron por mí?», repetí incrédula. «¿Qué exactamente hicieron por mí, además de gastar mi dinero?». «Pasamos tiempo contigo», exclamó Sofía, como si eso fuera una generosidad extraordinaria. «Vinimos aquí todos los domingos, cuando podríamos estar viajando, saliendo con amigos, viviendo nuestras vidas». Miguel, que hasta entonces parecía incómodo con el rumbo de la conversación, de repente adoptó una postura defensiva. «Mamá, estás siendo injusta. Siempre hemos sido atentos, siempre te hemos cuidado». «¿Me cuidaron? ¿Usando mi tarjeta sin autorización?». «Fue un desliz», insistió. «Un error momentáneo. Íbamos a reponerlo». «Como repusieron los 15,000 de la remodelación de la cocina que se convirtieron en un viaje a Buenos Aires, o los 12,000 del coche que Sofía necesitaba con urgencia, o los 8,000 del supuesto accidente». Por la mirada de Miguel me di cuenta de que no esperaba que yo hubiera notado las mentiras. Quizás pensaba que yo era demasiado ingenua, demasiado distraída o simplemente demasiado desesperada por su presencia en mi vida para cuestionar sus historias. «¿Has estado rastreando nuestros gastos?», preguntó Sofía indignada.
Eso es una invasión de la privacidad. Es mi dinero, respondí con calma. No es una invasión verificar a dónde va mi dinero. Miguel se levantó abruptamente, arrastrando la silla en el piso de madera. Creo que es mejor que nos vayamos. Claramente no estás en condiciones de tener una conversación racional. Esa frase, no estás en condiciones de tener una conversación racional, encendió una alarma en mi mente. Era exactamente el tipo de lenguaje que se usa para invalidar a las personas mayores, para sugerir que ya no están en pleno control de sus facultades. Estoy perfectamente racional, Miguel, lo suficientemente racional para saber que me mintieron repetidamente para conseguir dinero. Estás paranoica, declaró Sofía, tomando su bolso. Miguel, te dije que esto iba a pasar. Tu mamá se está volviendo senil. Senil. La palabra flotó en la habitación como una amenaza velada. Vámonos, amor, dijo Miguel, tomando el brazo de Sofía. En la puerta se dio la vuelta. Cuando estés más calmada, podemos hablar. Te amamos, mamá, pero no podemos aceptar este tipo de acusación. La puerta se cerró y me quedé sola con mis pensamientos tumultuosos y la terrible sospecha de que aquello era solo el comienzo de algo peor. En los días siguientes no supe nada de ellos. El siguiente domingo vino y se fue sin el tradicional almuerzo. Llamé a Miguel el lunes, pero la llamada fue al buzón de voz. Envié mensajes que fueron leídos pero no respondidos. El silencio de ellos era más perturbador que cualquier confrontación. Decidí tomar medidas para proteger lo que quedaba de mis ahorros. Fui al banco y solicité estados de cuenta detallados de los últimos 18 meses. El gerente, un hombre de mediana edad que me conocía desde hace años, frunció el ceño al verificar mi cuenta. Señora Gabriela, ¿sabe que hay 3 tarjetas adicionales vinculadas a su cuenta? Mi estómago se encogió. ¿3 tarjetas? Yo solo solicité una. Bueno, según nuestro sistema, usted autorizó la emisión de tarjetas adicionales para Miguel Oliveira y Sofía Oliveira. También hay una tercera tarjeta a nombre de, déjeme verificar, Jimena Morales. Jimena Morales. No conocía a nadie con ese nombre. Nunca autoricé esas tarjetas, dije, mi voz temblando. Nunca. El gerente adoptó una expresión grave. En ese caso, señora Gabriela, necesitamos presentar una denuncia por fraude. Salí del banco sintiéndome simultáneamente engañada y determinada. Antes de presentar la denuncia, decidí confrontar a Miguel directamente. Fui a su apartamento sin avisar. Era media tarde de un martes y no esperaba encontrarlos en casa, pero necesitaba ver el lugar con mis propios ojos, entender cómo vivían mientras drenaban mis ahorros. Para mi sorpresa, Sofía atendió la puerta. Llevaba ropa deportiva cara y parecía haber llegado de hacer ejercicio. Su rostro mostró sorpresa al verme. «Gabriela, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar sobre las 3 tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta». Ella dudó por un segundo, luego abrió más la puerta. «Pasa. Miguel no está, pero podemos hablar». El apartamento se había transformado desde mi última visita. Muebles nuevos, un televisor gigantesco en la pared, obras de arte que nunca había visto. La cocina, que supuestamente necesitaba una remodelación, ahora ostentaba electrodomésticos de última generación y encimeras de mármol italiano. «¿Te gustó la remodelación?», preguntó Sofía, notando mi mirada. Había un desafío en su voz, como si dijera, «Sí, gastamos tu dinero en esto. ¿Y qué?». «¿Quién es Jimena Morales?», pregunté directamente. Sofía se sentó en el sofá de cuero blanco, cruzando las piernas. «Mi prima. Ella necesitaba ayuda temporal, y como siempre ha sido tan generosa». «¿Abriste una tarjeta de crédito a mi nombre para tu prima?». «Fue Miguel quien lo sugirió», respondió con prontitud, echando la culpa. «Dijo que no te importaría, ya que siempre quieres ayudar a la familia». Familia, la palabra que usaban como un escudo, como una justificación para cualquier comportamiento depredador. «Quiero todas las tarjetas ahora». Sofía se rió, un sonido frío que nunca antes le había escuchado. «No las tengo todas aquí».
Miguel se lleva la suya al trabajo y Jimena tiene la suya. Entonces, dame la tuya. No tengo obligación de hacerlo, respondió desafiante. Miguel es tu hijo. Las tarjetas están a su nombre. Están a mi nombre, corregí. Y el dinero es mío. Se levantó repentinamente irritada. ¿Sabes cuál es tu problema, Gabriela? Crees que el dinero guardado tiene algún valor. No lo tiene. El dinero es para ser usado, disfrutado. ¿Para qué pasaste toda tu vida ahorrando? ¿Para morir con una cuenta bancaria llena? Nosotros estamos viviendo la vida que tú nunca tuviste el coraje de vivir. Sus palabras me golpearon como una bofetada, no por la crueldad, sino por la revelación cristalina de cómo ella y aparentemente Miguel me veían. Una vieja tonta cuya única utilidad era financiar la vida que creían merecer. Voy a denunciarlos por fraude, dije, levantándome. Todas las tarjetas. Hazlo, desafió Sofía, acercándose tanto que pude sentir su perfume caro, probablemente también comprado con mi dinero. Vamos a ver si tienes el coraje de enviar a tu único hijo a la cárcel. Y aunque lo tengas, ¿quién crees que un juez va a creer? ¿En nosotros, una pareja joven y bien establecida, o en una anciana confundida que está cambiando de opinión sobre los regalos que le dio a su familia? La amenaza era clara. No solo mi dinero estaba en juego, sino mi credibilidad, mi autonomía, mi dignidad. Salí del apartamento con las piernas temblorosas y el corazón pesado, pero con una certeza recién descubierta. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de mi vida, mi independencia, y lucharía con todo lo que tenía para protegerlas. El camino a casa ese día fue un borrón. Apenas recuerdo cómo llegué, solo el peso sofocante de la traición y el miedo alternándose en mi pecho. Cuando entré en mi apartamento, todo parecía extraño, como si perteneciera a otra vida, a otra Gabriela. Las violetas en el balcón, los portarretratos con fotos de Miguel de niño, el sillón favorito de Juan, todo parecía un cruel recordatorio de una familia que ya no existía. Me senté en la mesa de la cocina e hice algo que nunca había hecho. Enumeré cada centavo que Miguel y Sofía me habían quitado en los últimos 18 meses. Los préstamos no devueltos, las compras no autorizadas, las transferencias para emergencias que nunca fueron explicadas. Al final, el número me dejó sin aliento. 94,000 pesos. Más de la mitad de todo lo que había ahorrado en 4 décadas de trabajo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente como una sentencia. ¿A quién crees que un juez va a creer? ¿En nosotros, una pareja joven y bien establecida, o en una anciana confundida? Y tenía razón. ¿Así me veía el mundo ahora? ¿Una anciana confundida, cuyas palabras tenían menos peso que las de personas más jóvenes? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi amiga Luz, que se había jubilado conmigo de la escuela municipal donde enseñábamos. Ella siempre había sido la más asertiva de nosotras, la que no le tenía miedo a las confrontaciones. Luz, dije tan pronto como contestó, necesito tu ayuda. ¿Conoces a algún abogado de confianza? ¿Abogado? Gabriela, ¿qué pasó? Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Las mentiras, las tarjetas fraudulentas, la amenaza velada. Dios mío, murmuró cuando terminé. ¿Y todavía tienes dudas de si denunciarlos? Es mi hijo, Luz, mi único hijo. No, Gabriela, respondió con firmeza. Ese hombre ya no es el niño que criaste. Conozco a alguien que puede ayudarte. Mi sobrino Ricardo es abogado especializado en derechos de los ancianos. Te daré su número. Luz no solo me dio el número, sino que insistió en acompañarme a la oficina de Ricardo al día siguiente. Era un hombre de unos 40 años, con ojos amables detrás de gafas de montura discreta y una manera de hablar tranquila que de inmediato me inspiró confianza. Señora Gabriela, dijo después de escuchar mi relato, lo que usted está describiendo es un caso clásico de abuso financiero contra ancianos.
Desafortunadamente, es mucho más común de lo que la gente imagina, especialmente cuando los perpetradores son familiares. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tenemos varias opciones. Primero, necesitamos bloquear inmediatamente todas las tarjetas vinculadas a su cuenta y verificar si existen otras cuentas o préstamos a su nombre que usted desconozca. Segundo, podemos presentar una demanda judicial para recuperar los valores. Tercero, existe la posibilidad de un proceso penal por fraude y estafa. ¿Penal? La palabra sonó pesada, definitiva. Eso significaría que su hijo y su esposa podrían enfrentar consecuencias legales por los actos que cometieron. Sí, Ricardo confirmó gentilmente. Pero esa decisión depende enteramente de usted. Algunas personas prefieren simplemente recuperar el dinero y cortar lazos, sin involucrar el sistema penal. Pensé en Miguel de niño, aprendiendo a caminar, agarrándose de mis dedos con sus manitas regordetas. Pensé en él de adolescente, orgulloso al mostrarme su primer boletín con notas ejemplares. Pensé en el joven que lloró al recibir su diploma universitario, dedicando el logro a mí y a la memoria de su padre. Luego pensé en el hombre que permitió que extraños abrieran tarjetas de crédito a mi nombre, que usó la memoria de nuestros lazos familiares para manipularme, que estaba dispuesto a hacerme parecer senil para seguir teniendo acceso a mi dinero. Solo quiero mi dinero de vuelta, decidí, y quiero que salgan de mi vida. Ricardo asintió, comprensivo. Nos centraremos en la recuperación de los valores entonces, pero debe estar preparada, no lo pondrán fácil. Las personas que cometen este tipo de abuso rara vez reconocen lo que hicieron. Probablemente intentarán voltearla contra usted de alguna manera. ¿Cómo así? Es una táctica común. Cuando son confrontados, los abusadores financieros a menudo alegan que la víctima está confundida, que dio permiso y lo olvidó, o incluso que está siendo manipulada por terceros. En casos extremos, he visto a perpetradores intentar obtener la tutela legal de las finanzas de la víctima, alegando incapacidad mental. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era exactamente lo que Sofía había insinuado. ¿Y pueden conseguirlo? No fácilmente, no sin evidencia sustancial de incapacidad. Y por lo que veo, usted está en pleno control de sus facultades, pero es importante que estemos preparados para todas las posibilidades. En los días siguientes, entré en un extraño estado de alerta permanente. Ricardo me ayudó a bloquear todas las tarjetas y cuentas, a verificar mi nombre en las agencias de crédito y a preparar la documentación para el proceso judicial. Luz prácticamente se mudó a mi apartamento, negándose a dejarme sola, especialmente después de que recibimos noticias de que Miguel había intentado hacer retiros de mi cuenta de ahorros, ahora protegida por nuevas contraseñas y limitaciones. La primera represalia llegó una semana después, en forma de una llamada de un psicólogo que decía haber sido contratado por mi hijo, preocupado por mis episodios recientes de confusión y paranoia. El hombre hablaba con una condescendencia ensayada, como si estuviera hablando con un niño. Señora Gabriela, su hijo está muy preocupado. Me informó que ha estado haciendo acusaciones infundadas, que desconfía de las personas cercanas, que cree que le están robando su dinero. Son síntomas clásicos de demencia inicial. Colgué el teléfono sin responder. 10 minutos después, Ricardo me llamó. Señora Gabriela, acabo de recibir una llamada de un abogado que representa a su hijo. Están indicando que presentarán una solicitud de interdicción alegando que usted ya no es apta para administrar sus finanzas. Interdicción. La palabra cayó como una sentencia. Realmente estaban dispuestos a declararme legalmente incapaz para mantener el acceso a mi dinero. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Ahora actuaremos de manera preventiva. Solicitaré evaluaciones médicas y neuropsicológicas independientes para certificar su plena capacidad. Documentaremos cuidadosamente todos los intentos de intimidación y aceleraremos nuestro proceso contra ellos. En las semanas siguientes pasé por una batería de exámenes. Neurólogos, psicólogos, geriatras,
Todos certificaron que estaba en perfecto control de mis facultades, sin ninguna señal de deterioro cognitivo que justificara cualquier tipo de intervención legal. Cada certificado, cada informe, era una pequeña victoria, una confirmación de lo que ya sabía. No había nada malo conmigo, aparte de la ingenua confianza que deposité en mi propio hijo. Mientras tanto, los ataques continuaban. Los vecinos me informaron que Miguel y Sofía habían pasado por el edificio, hablando con los residentes sobre mi estado mental preocupante. Una de las profesoras jubiladas que había trabajado conmigo recibió una llamada de ellos, pidiéndole que testificara sobre cambios de comportamiento que había notado en mí en los últimos años. La directora de la escuela donde había enseñado durante 40 años me llamó, preocupada. Gabriela, tu hijo estuvo aquí preguntando si ya mostrabas signos de confusión antes de jubilarte. Dijo que está preocupado por tu salud mental. ¿Qué está pasando? Tuve que explicarle todo, sintiendo la amargura de la humillación con cada palabra. La directora, indignada, aseguró que nadie de la escuela colaboraría con lo que llamó un intento descarado de difamación. La solicitud de interdicción se presentó formalmente 3 semanas después. Recibí la notificación oficial un jueves soleado de agosto, entregada por un oficial de justicia avergonzado. El documento, frío y burocrático, alegaba que yo mostraba signos claros de deterioro cognitivo, comportamiento errático, desconfianza patológica e incapacidad para administrar adecuadamente los recursos financieros. La solicitud citaba como evidencia mis acusaciones infundadas contra mi hijo y mi nuera, mi reciente obsesión con el dinero y relatos de terceros sobre cambios en mi comportamiento. Lo más impactante era el nombre que figuraba como solicitante principal: Miguel Oliveira, mi hijo, el niño que había criado sola, a quien había dedicado cada gota de mi sudor, cada minuto extra de trabajo, cada sacrificio silencioso. Ricardo reaccionó con eficiencia profesional, pero pude notar la indignación en sus ojos cuando vino a mi apartamento esa misma noche para discutir nuestra estrategia. Señora Gabriela, no se preocupe. Esta solicitud no tiene fundamento. Tenemos todos los informes médicos que certifican su plena capacidad mental. Lo que están intentando hacer es extremadamente serio y poco ético. De hecho, puede volverse en su contra. ¿Cómo así? Estamos acumulando evidencia sólida de que esta solicitud de interdicción es en realidad un intento deliberado de obtener control sobre sus recursos después de que usted les cortó el acceso. Esto configura mala fe procesal y puede resultar en consecuencias legales para su hijo y su esposa. Aún así, el miedo se instaló en mí como un parásito. ¿Y si el juez les creyera? ¿Y si perdía no solo mi dinero, sino mi autonomía? Yo, que había administrado una casa sola durante décadas, que había educado a un hijo, que había cuidado de clases de 40 alumnos durante años, ¿ser declarada incapaz de cuidar de mí misma? Los días previos a la audiencia fueron un torbellino. Luz prácticamente se mudó a mi apartamento, negándose a dejarme sola. Otras colegas jubiladas formaron una especie de red de protección a mi alrededor, turnándose en visitas, llamadas telefónicas, acompañándome en salidas necesarias. Era como si toda una comunidad silenciosa de mujeres mayores hubiera reconocido en esa situación algo familiar, algo que podría pasarle a cualquiera de ellas. Una tarde, mientras esperábamos la audiencia, recibí la visita de una exalumna que ahora trabajaba en el mismo banco donde yo tenía cuenta. Jimena había sido una niña tímida que floreció en las clases de matemáticas, descubriendo un talento que la llevó a estudiar contabilidad. Ahora era gerente de una sucursal en el centro de la ciudad. «Profesora Gabriela», dijo, sentándose en mi sala, «vine porque me enteré de lo que está pasando y pensé que esto podría ayudar». Puso una carpeta sobre la mesa. Aquí hay copias de todas las transacciones realizadas con sus tarjetas en los últimos 2 años, incluyendo lugar, fecha, hora y, en algunos casos, incluso imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos. Hojeé los documentos, sintiendo una mezcla de gratitud y horror.
Allí estaba todo. Los retiros realizados a las 3 de la mañana en cajeros automáticos al otro lado de la ciudad. Compras simultáneas en diferentes tiendas, demostrando que más de una persona estaba usando mis tarjetas. Transacciones en restaurantes caros en días en que yo estaba comprobablemente en casa, atestiguado por registros de llamadas de mi teléfono fijo. Jimena, ¿cómo conseguiste esto? Digamos que tengo amigos en varios departamentos del banco, y todos ellos recuerdan a la profesora que nunca se rindió con ellos, incluso cuando reprobaban en matemáticas. Ella sonrió. Lo que su hijo está intentando hacer es incorrecto, profesora. No vamos a dejar que eso suceda. La audiencia fue programada para un martes de septiembre en el foro de la Barra Funda. Me puse mi mejor ropa, un conjunto azul marino que usaba para ocasiones especiales, y dejé que Luz me arreglara el cabello. Quería lucir exactamente como era, una mujer de 70 años perfectamente capaz, digna y autosuficiente. El tribunal estaba lleno de personas que no esperaba ver, excolegas de la escuela, antiguos vecinos, incluso algunos exalumnos que habían crecido y se habían convertido en adultos responsables. Todos vinieron a apoyarme, a testificar sobre mi lucidez, a formar una muralla humana contra el intento de despojarme de mi autonomía. Cuando Miguel entró, acompañado por Sofía y su abogado, la expresión de sorpresa en su rostro al ver la sala llena fue inigualable. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y pensé ver un destello de vergüenza en su rostro antes de que desviara la mirada. Sofía, por otro lado, mantenía la barbilla en alto, desafiante, como si estuviera absolutamente convencida de su posición. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y expresión neutra, analizó los documentos presentados por ambas partes antes de hablar. Estamos aquí para evaluar la solicitud de interdicción parcial de Gabriela Oliveira, de 70 años, presentada por su hijo Miguel Oliveira, quien alega incapacidad progresiva de la demandada para administrar sus bienes y recursos financieros. Luego se dirigió directamente a mí. Señora Oliveira, ¿comprende el propósito de esta audiencia? Perfectamente, su señoría, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la aceleración de mi corazón. Mi hijo está intentando declararme incapaz de gestionar mi propio dinero porque bloqueé su acceso a mi cuenta después de descubrir que él y su esposa habían estado usando mis tarjetas sin mi autorización. La jueza asintió y se volvió hacia Miguel. Señor Oliveira, ¿qué lo motivó a solicitar la interdicción de su madre? Miguel miró rápidamente a su abogado antes de responder, con la voz entrenada para sonar preocupada. Su señoría, mi madre ha mostrado comportamientos preocupantes en los últimos meses. Confusión, paranoia, acusaciones infundadas contra familiares. Ella cree que le estamos robando su dinero, cuando en realidad siempre hemos utilizado los recursos con su pleno conocimiento y autorización. ¿Y usted autorizó a su hijo y a su nuera a usar sus tarjetas de crédito?, me preguntó la jueza. Autorice préstamos específicos, con valores y propósitos definidos que nunca fueron pagados. Nunca autoricé el uso irrestricto de mis tarjetas, y mucho menos la apertura de tarjetas adicionales a mi nombre. Fue entonces cuando Ricardo presentó la carpeta con los documentos proporcionados por Jimena. La jueza examinó las pruebas cuidadosamente. Los estados de cuenta detallados, las compras simultáneas en lugares diferentes, los retiros nocturnos, las transacciones realizadas mientras yo estaba comprobablemente en otro lugar. Señor Oliveira, dijo finalmente, ¿cómo explica estas transacciones simultáneas en lugares diferentes? ¿O estos retiros realizados a las 3 de la mañana en cajeros automáticos al otro lado de la ciudad, cuando su madre estaba comprobablemente en casa? Miguel palideció. Su abogado intentó intervenir, alegando que los documentos no habían sido obtenidos a través de los canales apropiados, pero la jueza lo interrumpió. La cuestión aquí no es la admisibilidad de estas pruebas en un proceso penal, sino si existe fundamento para declarar a la señora Oliveira incapaz. Y lo que estoy viendo sugiere fuertemente que no solo está perfectamente lúcida, sino que está siendo víctima de abuso financiero. La audiencia continuó con los testimonios de médicos y especialistas que me habían evaluado,
todos certificando mi plena capacidad mental. Excolegas e incluso antiguos alumnos testificaron sobre mi lucidez, mi competencia como profesora, mi capacidad de gestión. El momento decisivo llegó cuando la jueza solicitó que yo demostrara mi conocimiento sobre mi propia situación financiera. Señora Oliveira, ¿podría detallar su situación financiera actual? ¿Sus recursos, gastos mensuales, planes para el futuro? Respondí con precisión, enumerando el valor exacto de mi jubilación, mis ahorros, antes y después de los retiros no autorizados, mis gastos mensuales en alimentación, salud, mantenimiento del apartamento, impuestos. Expliqué cómo había planeado mis finanzas para garantizar la independencia en la vejez, cómo había creado un fondo de emergencia para gastos médicos imprevistos, cómo administraba mis recursos para vivir cómodamente dentro de mis posibilidades. Mientras hablaba, me di cuenta de que la expresión de la jueza se suavizaba. No era lástima, era respeto. Al final de mi testimonio, asintió levemente. Señora Oliveira, el tribunal está convencido de su plena capacidad para gestionar su vida y sus finanzas. La solicitud de interdicción es denegada. Luego se volvió hacia Miguel, con una expresión ahora severa. Señor Oliveira, considero esta solicitud no solo infundada, sino potencialmente maliciosa. Hay evidencia sustancial que sugiere que usted y su esposa pueden haber cometido fraudes financieros contra su madre. Recomiendo encarecidamente que busquen una resolución para la cuestión de los valores apropiados indebidamente, ya que el tribunal enviará estas pruebas al Ministerio Público para que evalúe la pertinencia de una acción penal. Cuando salimos de la sala, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había ganado. Mi autonomía estaba preservada, pero a un costo devastador. La relación con mi hijo, que había nutrido durante 40 años, estaba irremediablemente destruida. Lo miré una última vez antes de salir del tribunal, buscando algún rastro del niño que un día acuné en mis brazos, pero solo encontré la mirada dura de un extraño. Las victorias judiciales rara vez traen la satisfacción que imaginamos. Mientras amigos y partidarios me felicitaban en los escalones del tribunal, solo sentía un vacío creciente donde antes existía la certeza de un amor incondicional. La jueza había confirmado mi cordura, mi capacidad, mis derechos, pero nada podía restaurar la confianza rota o borrar la imagen de mi hijo, intentando declararme incapaz para tener acceso a mi dinero. En los días siguientes, intenté volver a la normalidad. Regué mis violetas, corregí pruebas de refuerzo que todavía daba a algunos alumnos los martes y jueves por la tarde. Participé en las reuniones del club de lectura en la biblioteca municipal. Actividades cotidianas que antes me daban placer, pero que ahora realizaba mecánicamente, como quien sigue un guión para fingir que la vida continúa. Luz permaneció a mi lado como una centinela incansable, apareciendo con pasteles caseros, sugiriendo paseos, llenando el silencio con conversaciones sobre todo, menos sobre Miguel. Otras amigas se turnaban en visitas, como si temieran que, si me dejaban sola, podría desmoronarme bajo el peso de la traición. Una tarde, unas 2 semanas después de la audiencia, mientras corregía pruebas en la mesa de la cocina, el timbre sonó. Era Renata, la vecina del 302, una mujer reservada que rara vez participaba en las conversaciones en el ascensor. «Señora Gabriela», dijo, retorciendo nerviosamente las asas de su bolso. «¿Puedo pasar? Necesito contarle algo». La invité a sentarse, le ofrecí café, que ella rechazó con un gesto impaciente. «Vine porque debería haberlo hecho antes. Tal vez podría haber evitado todo lo que usted pasó». «¿De qué estás hablando, Renata?» Ella respiró hondo, como quien reúne coraje. Su hijo y su nuera me buscaron hace un mes. Querían que testificara en la audiencia, que dijera que la había visto hablando sola, pareciendo confundida, saliendo de casa con ropa inadecuada. Sentí un nudo en la garganta. «¿Y qué les dijiste?» Les dije que era mentira, que nunca vi nada de eso. Que usted siempre ha sido perfectamente lúcida, organizada, independiente.
Ella bajó la mirada. Luego me ofrecieron dinero, 5,000 pesos para que inventara historias sobre su comportamiento. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Aceptaste? No. Parecía genuinamente ofendida. Claro que no. Les dije que ni por 50,000 pesos mentiría para perjudicar a alguien, especialmente a una vecina que siempre ha sido amable conmigo. Pero... vaciló. Buscaron a otros residentes del edificio, y algunas personas aceptaron. ¿Quién?, pregunté, aunque no estaba segura de si realmente quería saber. El conserje, para empezar. Es nuevo en el edificio, no la conoce bien. La pareja del 107 también. Apenas hablan con nadie. Dudo que sepan siquiera quién es usted. Cerré los ojos por un momento, intentando asimilar esa nueva capa de traición. Miguel no solo había intentado declararme incapaz, había intentado comprar testigos para fortalecer su caso. ¿Por qué me lo cuentas ahora, Renata? Porque no puedo dejar de pensar que, si lo hubiera denunciado antes, tal vez podría haber evitado todo esto. Y porque creo que usted merece saber el alcance de lo que intentaron hacer. Después de que se fue, me quedé sentada en la mesa, con las pruebas olvidadas frente a mí. Pensé en todas las veces que había preparado el plato favorito de Miguel, en cómo había ahorrado para darle la mejor educación posible, en cómo había festejado cada uno de sus logros como si fueran míos. Y pensé en cómo, al final, nada de eso importó cuando vio la oportunidad de poner sus manos en mi dinero. Llamé a Ricardo y le relaté lo que Renata me había contado. Tomó notas, prometió investigar, mencionó la posibilidad de agravar los cargos contra Miguel y Sofía. Palabras técnicas, procedimientos legales, todo sonando distante, incapaz de tocar la herida real. ¿Qué es lo que realmente quiere, señora Gabriela?, me preguntó finalmente, su voz suavizándose. ¿Quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias legales? ¿Solo quiere recuperar su dinero? ¿O quiere intentar algún tipo de reconciliación? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería? ¿El castigo de ellos? ¿Mi dinero de vuelta? ¿O simplemente a mi hijo, no al hombre en que se había convertido, sino al niño que había sido? Quiero que termine, respondí finalmente. Quiero poder seguir adelante sin mirar constantemente por encima del hombro, temiendo el próximo ataque. Quiero mi dinero de vuelta, pero más que eso, quiero paz. Ricardo asintió, comprensivo. Propondremos un acuerdo entonces. Ellos devuelven todo lo que tomaron indebidamente, firman un documento comprometiéndose a nunca más intentar acceder a sus finanzas y a cambio no continuaremos con los cargos penales. ¿Aceptarán? Probablemente. La alternativa sería enfrentar un proceso penal con pruebas sustanciales en su contra. Incluso un abogado inexperto recomendaría aceptar el acuerdo. El acuerdo fue propuesto, y como Ricardo había previsto, fue rápidamente aceptado. Miguel y Sofía se comprometieron a devolver los 94,000 pesos en cuotas mensuales a lo largo de 3 años, con intereses. Firmaron documentos legales renunciando a cualquier reclamo sobre mis finanzas y acordaron mantener distancia, sin contacto directo, a menos que yo lo iniciara. En pocos meses, mi vida financiera comenzó a estabilizarse. Las cuotas llegaban puntualmente, aunque sospechaba que esto se debía más al miedo a las consecuencias legales que a cualquier sentido de responsabilidad. Mi apartamento había sido equipado con nuevas cerraduras y un sistema de seguridad, cortesía de exalumnos que ahora trabajaban en una empresa de tecnología. Mis cuentas bancarias estaban protegidas por nuevos protocolos de seguridad que Jimena me había ayudado a implementar. Externamente, todo parecía resuelto, organizado, controlado. Pero internamente, luchaba con un luto profundo y confuso. El luto por alguien que aún estaba vivo, pero que había muerto para mí en todos los sentidos que importaban. En las noches solitarias, hurgaba en cajas de fotografías antiguas, trazando con los dedos el contorno del rostro de Miguel de niño, intentando entender en qué momento había perdido a ese niño. ¿Había sido mi culpa? ¿Fui excesivamente indulgente
¿O demasiado estricta? ¿Había transmitido inconscientemente algún mensaje de que el dinero era más importante que los principios? Una tarde, mientras regaba mis violetas en el balcón, noté que una de ellas, la más antigua, que había sido un regalo de Juan, se estaba muriendo. Las hojas, antes vibrantes, estaban marchitas y amarillentas. Examiné la tierra